quiero preguntar hasta el momento cómo se han sentido, si han podido repasar, si han podido estudiar, si han podido leer. Yo creo que es un desafío grande, ¿no? ¿Les ha costado la lectura o ha sido más bien pasajero y edificante? ¿Cómo les ha parecido esta? Edificante. Edificante y refrescante, porque viene a recordar unos detalles que a veces pierde. Detallitos. Sí. Detallitos. A veces nos volvemos como muy neotestamentarios porque uno dice, bueno, ya es como más fácil todo, pero perdemos de vista desde dónde arranca toda esta dinámica y es cómo el Señor tiene tanta misericordia, cómo nos muestra, cómo nos revela desde los inicios, desde el comienzo de todo para que nosotros entendamos todo ese plan de redención. Entonces, eso es importante. Quiero animarlos a que haya esa perseverancia, hermanos, a que a veces el Antiguo Testamento, y también lo puedo decir, a veces cuesta, pero es delicioso. Es delicioso ir a las raíces, ir al trasfondo, a los principios, y cómo el Señor ha llamado a un pueblo para mostrar su gloria, que es lo que hemos estado hablando durante todos estos días. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, completar y culminar el estudio o el panorama de Génesis. La próxima semana, con el favor del Señor, ya estaremos entrando a Éxodo y vamos a ir viendo semana tras semana, es libro por libro. En algunas semanas vamos a tener un conjunto de libros. Entonces, de pronto en esas semanas el desafío va a ser más grande para poder estudiar o leer o escuchar, algunos se les facilita escuchar para que así mismo puedan ir reteniendo o saber en qué es lo que... Quiero hacer una pregunta y 2 o 3 personas que puedan responder. Y a veces esta pregunta puede parecer tonta, pero la pregunta es, ¿hay algo para Dios o hay algo que para Dios sea difícil? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No. No, Dios. No, ¿cierto? Nada es difícil No. para Dios. Posible para él. No, no hay nada imposible para Él, ¿cierto? No hay cosa difícil para Él. Y digo, pero ¿por qué preguntamos esto? Porque es que debemos entender que si Dios creó todas las cosas, debe continuar ese camino y ese propósito para darle continuidad a la labor o a mostrar la grandeza de ese Dios verdadero por medio de su creación, por medio de su revelación, por medio de llamar un pueblo para que juntos podamos estar honrando al Señor. Pueden haber pruebas, pueden haber dificultades, pero nada de ello es difícil para el Señor. Es difícil para nosotros, que somos seres finitos, que somos seres temporales, pero para Dios no hay nada imposible para poder hacer. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si vemos que desde el huerto del Edén algo sucedió, podemos concluir que a Dios se le salió de las manos el panorama. ¿Será que se le salió de las manos esto que lo que vemos en capítulo 1 y 2 era perfecto, en el capítulo 3 entra el pecado? ¿Será que a Dios se le salió de las manos? Muchos críticos han llegado a concluir eso, pero lo que nos debe animar es, hermanos, que como creyentes nosotros debemos tener la firmeza de vivir bajo la soberanía de Dios y concluir que Dios es perfecto y que nada de lo que ha sucedido es secreto para Dios, sino que aún está dentro de la voluntad de Dios. Alguien decía, ok, entonces ¿por qué Dios permite el pecado? ¿Por qué Dios permite el pecado? O si fue que Dios introdujo el pecado o lo creó. Y hay una frase de John Piper que a mí me voló la cabeza, y es que para romper esos paradigmas o esos argumentos contrarios a la palabra de Dios, es que él decía, Dios planeó permitir,
¿sí? Inclusive desde antes de la creación del mundo, Él planeó permitir esas cosas. O sea, nada se sale de las manos de Dios. Entonces, en ese orden de ideas es donde nosotros nos encarrilamos en este estudio, en esta meditación, en este panorama, para que glorifiquemos, honremos a nuestro buen Señor y vivamos de tal manera que Él sea el primero en todas las cosas, ¿vale? Celi, ¿te vas a decir algo? Sí, complementando lo que estabas diciendo, Juan Carlos, es que la misma escritura dice que todo lo que Dios hizo fue bueno y fue perfecto, De gran todo, manera. todo. Entonces la Así misma es. escritura da fe de que Dios todo lo que hizo fue perfecto. Amén. Hoy vamos a tratar, o sea, con esto en mente, pensando en que si hay alguna cosa difícil, es cómo Dios, desde esa caída, cómo Dios hace como las cosas nuevas o una recreación para que encauce algo que por el hombre se había perdido, gracias, se había perdido como esa dinámica. No es que a Dios se le salió de las manos, sino que Dios va a encauzar y va a llevar a cabo todo lo que compete al cumplimiento de sus promesas. Cuando hablamos del cumplimiento de sus promesas es lo que se habla en el protoevangelio, en Génesis 3:15, va a llevar a cabo ello. Hoy vamos a tratar el panorama desde los capítulos 12 al 50 y podríamos decir a modo de síntesis lo que corresponde a estos capítulos. Aquí introduce la historia de Abraham, que es lo que vamos a ver. Y cuando hago esta pregunta, retomando nuevamente las cosas difíciles, esta es la confrontación que se le hace a Abraham mismo. ¿Mm? Porque va a dar esa continuidad y es, bueno, para Dios hay algo imposible. No. ¿Mm? Abraham, ¿por qué? Porque ahí continúa la historia de la redención. Abraham tenía alrededor de 100 años. Si ustedes leyeron esa historia, la hemos repetido. Su esposa Sara tenía cerca de 90 años. Dios les acaba de decir que iban a concebir un hijo. Es como Dios va mostrando milagro tras milagro para continuar ese plan de redención. Y después de décadas de esterilidad de Sara y de ese envejecimiento, dentro de aproximadamente un año, como lo va mostrando allí el relato bíblico con la continuación de Abraham, ¿qué pasó con él? Sara se rió, Abraham se rió, y ahí comienza y ahí continúa todo este relato. Abraham, dice la historia, que se rió. Implícitamente dice que se rió. Sara se rió también. Y lo que Dios les había prometido allí eh, es una muestra como estos tan ridículos y tan absurdo realmente de pensar que Dios no va a cumplir sus promesas. ¿Mm? Por eso pregunto, ¿para Dios hay algo imposible? No. Y para Dios no hay nada imposible que de un par de viejos, pues, continuara el plan de redención y siendo la continuidad y buscando por ese linaje que llegara la simiente prometida de Génesis 3:15. Entonces vemos ahí en el panorama de Génesis cuando Dios le promete a Abraham, Dios llama a Abraham y le muestra su gracia para que haya esa continuidad. Ya Dios se aseguró de recordarles su fidelidad y les ordenó, él mismo les ordenó que llamaran al niño Isaac por, por recordarles esa incredulidad, recordarles que se rieron y dudaron en cierta forma. Y el nombre que lleva Isaac, valga la redundancia, es esa risa. ¿Mm? Parece que la risa burlona de su incredulidad se había convertido en una risa de alegría. ¿Por qué? Porque ahora, ok, ya cumplieron la promesa. Va dando cumplimiento a la promesa. Lo que estamos haciendo acá es un repaso, ¿vale? Vamos viendo, es un breve repaso. La semana pasada vimos el primer gran acontecimiento en Génesis, vimos la creación,
Vamos a retomar desde eso que vimos, desde la caída de Adán y Eva. Entonces, esta semana veremos el segundo gran acontecimiento, el cual, como acabo de describir, es el establecimiento de una familia especial por medio de Abraham. Dame yo acá. Quiero compartirles aquí pantalla, si ustedes pueden visualizar, es como un pequeño de lo que nosotros vamos a tratar o lo que estaremos tratando. No sé si ahí alcanzan a ver mi pantalla. ¿En algo lo van a ver? Sí, Juan. Ok. Lo que estamos viendo acá es un resumen. Este cuadrito que ven aquí, vemos, cuadrito naranja, la síntesis de lo que sucedió en la creación, ¿sí? De Génesis 1 y 2. Vemos la caída del hombre, entonces la descripción de lo que sucedió. Y en Génesis 4 vemos ya como el ser humano empieza Juan Carlos a mostrar esa evidencia de su caída. Caín mata a Abel por celos. ¿Están escuchando? Entrecortado. Entrecorta. Hola. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Ok. Entonces lo que estamos viendo acá es un resumen, ¿vale? Es un resumen de lo que vimos hace 8 días, pero acá lo que estoy es sintetizando capítulo por capítulo de lo que se vio. Vimos, o lo que se ve del capítulo 6 al capítulo 9 es el diluvio, el capítulo 10 el pueblo y las naciones, el capítulo 11 la torre de Babel, y ahí es donde culmina la primera parte, donde el hombre está deseoso de ir en contra de Dios, ignorando a ese Dios eterno y verdadero, y como cuando culmina la torre de Babel, el hombre quiere alcanzar el cielo para ser como Dios. Esto es algo tonto, ¿sí? Que el hombre quiere hacer eso, pero ese es el tema de la ignorancia del ser humano. Es la ignorancia del ser humano que quiere hacerse como Dios y muestra inclusive lo que hay dentro desde su corazón, porque aún Dios sí quiere seguir conservando esa imagen y semejanza de Dios dentro del hombre. Por eso ellos y quieren estar por encima de su creador, porque saben que hay un Dios eterno y verdadero. Entonces, esa es como la síntesis y ¿No se escucha? Se congeló. siguientes. ¿Me están escuchando ahí? Está haciendo mucho frío y se quedó congelado. Entrecortado ahí. Ahí ya. Sí. Bueno, continuemos. Listo. Entonces, lo que continúa ahorita hablando son los 38 capítulos siguientes de Génesis, y estos 38 capítulos nos van a dar un vistazo a la familia de Abraham. Lo que corresponde para aquí en adelante es la familia de Abraham, de su hijo Isaac y de su hijo Jacob. Y estos tres personajes son conocidos como los patriarcas. Ahora, hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué es un patriarca? ¿Qué significa esto? Como el máximo, como una persona del máximo poder. Máximo poder. Viene de padre. Dirigía un pueblo. ¿Cómo dice? El que dirigía un pueblo. El que dirigía un pueblo. Acá puse una imagen bonita, mira. Ahorita con Viene el tema de la inteligencia artificial, ahora uno tiene la opción de buscar imágenes. Estaba buscando por ChatGPT y dije, hágame una imagen de un patriarca de acuerdo con el contexto bíblico, y llega y me hace esto. Pero resulta que al fondo tenía un carrito. Yo no sé cómo lo logró así. Una cosa rara. Pero fíjense en el personaje.
Fíjense en el personaje que está mostrando que está representando a una tribu, está representando a varias personas. Y quiero hablarles un poco de eso, de lo que significa realmente un patriarca, pues para continuar realmente en lo que estamos hablando. ¿Quién era un patriarca? Un patriarca era un líder familiar, ¿sí? O era un líder espiritual que desempeñaba un papel fundamental en la historia de un pueblo, ¿sí? Específicamente, aquí en el relato que estamos hablando, era el representante del pueblo de Dios. ¿Sí? Era el que llevaba toda la imagen de Dios, lo pongo entre comillas, para que el pueblo en esa representación viera en la imagen de Dios por medio de este patriarca. Entonces, el término se usa principalmente para referirse a los padres fundadores de Israel. Por eso hablamos de Abraham, de Isaac y de Jacob, los que llevaban esa promesa de redención de lo que Dios estableció en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora, ¿qué características tenía un patriarca bíblico? ¿Por qué me paro en este momento aquí? Para que podamos entender ahí para adelante la magnitud de responsabilidad que tenían estos personajes. No era algo tan básico y tan sencillo. Entonces, era la cabeza de la familia, del clan, pero también era el mediador del pacto de Dios. Recibían promesas divinas y las transmitían a sus generaciones. Entonces, cuando Dios hablaba con Abraham, y ahorita vamos a ver un poco, transmitía eso al patriarca y el patriarca hacía saber a todo el linaje para que todo el linaje, toda la tribu, toda la descendencia hablaran el mismo idioma. Algo interesante, ¿no? Tenían que mostrar el ejemplo de fe y obediencia, eran modelos de la relación con Dios, aunque pues habían fallas humanas, pero mostraban a Dios. Fíjense que todas estas cosas nos hacen ver que nosotros ahora cuán beneficiados somos cuando tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros y somos los representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? O sea, mostramos a Cristo para que otras personas crean en Cristo. En el Antiguo Testamento así era. Estaban mostrando el ejemplo y obediencia para que otros creyeran. Y estaban vinculados también a la bendición y a la herencia. Sus descendientes heredaban las promesas divinas. Entonces, esto es muy importante porque los patriarcas establecieron el fundamento del pueblo de Israel y su relación con Dios. Y en el Nuevo Testamento se les menciona como un ejemplo de fe y como precursores de la obra de Cristo. Quiero que busquemos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Pero quiero invitar a un hombre o una damita, si está por ahí, que pueda leer este pasaje, por favor. ¿Tienes, Martica, por ahí? Sí, señor. ¿Lo puedes leer, porfa? Como para Gálatas, lo que estamos hablando. sí, señor. Gálatas 3, 6, 9. 3, 6, 9. Dice el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura se me perdió. Previendo que Dios Justificaría. había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Entonces, fíjense cómo esto tiene una relación histórica, pero también una trascendencia se me fue la palabra, de restauración, de restitución por la fe en las promesas, ¿sí? Por la fe en la promesa del Salvador. Entonces, ellos mostraban lo que habían recibido de Dios y lo que hacían era mirar hacia ese Salvador y lo que hacían era anunciar
al pueblo y daban ese ejemplo de obediencia, ese ejemplo de mediación de ese pacto. Entonces, fíjense la importancia que tenía un patriarca. Estamos hablando específicamente de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es donde tiene toda ese caminar. Y comprender ahora estos personajes, este linaje familiar es crucial, o es muy importante para entender la Biblia, ya que a través de ellos Dios comienza a revelar su plan de redención, es lo que les estoy diciendo. Por medio de ellos es que da esa continuidad, ¿sí? El cual podríamos resumir en unas pocas frases. Y quiero que presten atención de estas frases, y es que Dios muestra que llama a un pueblo especial para Dios, llama a un pueblo que vivirá en un lugar especial de Dios, y que ese pueblo va a vivir bajo el gobierno especial de Dios. Entonces tenemos tres aspectos: un pueblo, un lugar y un gobierno, ¿ya? Y eso se resume en la siguiente frase: Dios está haciendo un pacto de gracia. Ahora, ¿qué significa esto? Ya se los voy a decir. Completo la frase y les digo muy bien esto. Dios está haciendo un pacto de gracia con un hombre y sus descendientes que bendecirá a todo el mundo. En este pacto de gracia, Dios ha prometido ser su Dios. También promete unilateralmente que ellos serán su pueblo especial, que ellos vivirán en el lugar especial de su elección y que ellos disfrutarán una relación única con Él bajo su gobierno. Ahora, les decía, ¿qué significa eso de un pacto de gracia? Y es que desde que se introduce el pecado, Dios va a reconstruir, pero también, o sea, va a mostrar su gracia por medio de la promesa. El pacto de gracia se establece en Génesis 3:15 y abarca de ahí en adelante. O sea, que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, después de la caída, lo que vemos es gracia de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, Dios ha establecido un pacto de gracia que tiene un cumplimiento en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene, ese pacto de gracia se evidencia en su obra de redención, y ahí establece un nuevo pacto. ¿En qué? En su sangre. Por eso lo que se ve ahí vez tras vez en el Antiguo Testamento está prefigurando a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bien, a modo de orientación de lo que estamos viendo acá, después de todo este contexto, quiero guiarlos por esas tres generaciones de Génesis: Abraham, Isaac y Jacob. Y la clave es ver el plan de redención de Dios que se desarrolla por medio de ellos. El pueblo de Dios es en el lugar de Dios, perdón, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, y esto nos debe mostrar realmente su obra, su misericordia y su bondad para preservar a un pueblo, para que asimismo muestre su gloria. Entonces, a medida que vamos leyendo este libro, vamos a ver lo extravagante del pecado, pero lo grandioso que es Dios en ese plan de redención. Podemos ver milagros allí, que mujeres ancianas conciben hijos. Son cosas que a nosotros no se nos puede imaginar, pero personas de 90 años conciben hijos. Hermanos menores que gobernarán a los mayores. Ya saben de qué estoy hablando. Hombres arrogantes serán humillados, esclavos serán gobernantes y los desamparados recibirán un hogar. La historia de la promesa y el cumplimiento de Dios no es una historia humana normal, para nada. Esto es lo inesperado y lo imposible, porque nosotros no nos cabe en la cabeza todo eso que sucede, pero los planes de Dios son diferentes. Los planes del hombre son constantemente frustrados, y la soberanía de Dios es la protagonista. O sea, Dios es el protagonista de todas estas cosas, que mantiene firme todo su plan redentor. Ahora, aunque Dios, si nos devolvemos un poco en el Génesis 3, condena a Adán y Eva,
también establece el primer atisbo de esperanza en una promesa de salvación. Al maldecir a Eva, la madre de toda la humanidad, Dios también dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Sí? Y ahí dice que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Para qué? Para mostrar esa redención en el futuro. Y esto lo que vimos hace 8 días es lo que compete a esa enemistad que hay una enemistad continua en las generaciones donde el ser humano es enemigo de Satanás, aunque parece más amigo, pero esa lucha constante. Nosotros somos beneficiarios de la gracia de Dios y ahí es donde nosotros debemos agradecer a Dios por ese rescate tan maravilloso que nos ha permitido tener por la obra de Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Ahora, entonces a modo de repaso histórico, ahí estamos en el Génesis. ¿Quién es el autor? Moisés es el autor. Todavía Moisés está escribiendo. Y ahí comenzando en el capítulo 12 podemos empezar a asignar algunas fechas a estos acontecimientos. Yo puse por acá, quiero compartirles pantalla y si me siguen acá hay unas fechas que lo que hice fue ponerlo en cronología. ¿Sí? Si alcanzan a ver allí, espero que sí. Es como una línea de tiempo en donde, según la cronología de la Biblia, podemos enmarcar los capítulos en fechas específicas, un aproximado, ¿ya? Entonces podemos ver que en el capítulo 12 Dios está llamando a Abraham, y esto es alrededor del año 2090, ¿sí? Génesis 15, 2080 aproximadamente, y ahí se viene desglosando. Pues, Génesis 16, el nacimiento de Ismael, en el capítulo 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra, después el capítulo 21 es el nacimiento de Isaac. Eso es un bosquejo, sencillamente. Si ustedes desean, yo les puedo compartir esto para que lo tengan también en su registro, para que puedan ir alimentando, pues no sé, sus argumentos, para que puedan ahí verificar y poder conocer un poco más, ¿vale? Señor. Génesis 24 estamos viendo Isaac cuando se casa con Rebeca. Génesis 25, el nacimiento de Jacob y Esaú. Y llegamos hasta Génesis 28 cuando Jacob huye. Y como les dije, esto es un bosquejo, es una línea de tiempo que nos sirve mucho para poder saber en dónde estamos, saber hacia dónde apuntamos. Entonces, iniciamos la historia de hoy en el capítulo 12. Y quiero que vayamos al capítulo 12 de Génesis y vamos a leer 3 versículos en particular. Entonces, le pido el favor a alguien, si hay por allí un hombre con voz de mando, con voz de mando y con trompeta de Dios. Versículo 1 al 3, que me ayude leyendo ese pasaje. Si es que no se han dormido estos hombres. Parece que sí. No hay ninguno. Está por ahí, bendeciré a los que te bendijeren. No hay ninguno. Y a El los pastor que te habla. Ahí está el pastor Luis Carlos. Ahí está. maldeciré. Versículo 3 nomás. Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Amén, qué bonito. O sea, cuando leemos esto, lo que nos debe recordar es cuál es el propósito. O sea, cuando nosotros estamos hablando acá, estamos recordando es ese propósito de restauración y la bendición que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hacia allá apunta. Entonces, en estas promesas, de lo que vemos acá, que se le hacen a Abraham, vemos
ese propósito de Dios. Es un propósito de Dios en su reino, en su pueblo, en su lugar, bajo su gobierno. Qué bonito fuera así, ¿cierto? Eso es el ideal, eso es lo que Dios desea a la luz de esa revelación. Pero aclaro, que desee Dios eso no significa que no se logre. Como algunos dicen, Dios desea pero no se logró y todo lo que sucede simplemente es un tema que a Dios se le salió de las manos. No, Dios continúa acá el panorama y Dios continúa hablando y continúa mostrando su gracia para que su pueblo, que está en su lugar y bajo su gobierno, se lleve a cabo. Por eso en el cumplimiento de Cristo lo que tenemos ahorita es ese cumplimiento de la promesa. Entonces, veremos cada uno de esos apartes de su pueblo, en su lugar y bajo su gobierno. Y quiero que veamos eso primero. Pues vamos a comenzar con el lugar de Dios, la tierra que Dios promete a Abraham. Ahí en el versículo 1, Dios promete a Abraham una tierra. Interesante. Esta tierra es significativa, hermanos, ya que como vamos a recordar, Adán y Eva fueron expulsados de una perfecta tierra en Edén a causa de su pecado. Entonces aquí la tierra prometida a Abraham, la tierra de Canaán, era una verdadera ubicación histórica. Lo que nosotros podemos ver, listo, tiene una significancia real y literal de un espacio geográfico, ya vamos a ver ahorita. Pero también sirve como un cuadro de la mayor realidad que iba a venir desde esa promesa. Esa nueva creación al final de los tiempos. Dios está revirtiendo la caída y está restableciendo para sí un pueblo que vivirá en un determinado lugar bajo su gobierno, como lo hicieron Adán y Eva. Adán y Eva en el pacto de obras le dijo Dios, no coman. Y ellos desobedecieron. Si hubiesen obedecido, todo hubiese sido diferente. La historia sería diferente. Ahora, no es el regreso completo al paraíso, pero es un presagio del mismo. O sea, está mostrando lo que va a suceder. Y Abraham tenía eso en mente, ¿sí? Abraham le creyó a Dios y como dice el texto, le fue contado por justicia. Y vamos ahorita a leer un poco eso. Ahora, Abraham y sus descendientes inmediatos entendieron esto. Por eso son patriarcas. Y ahí iba a continuar el tema de esa promesa. Ahí en Hebreos 11:8 quiero leerles algo hablando acerca de eso que estamos pensando, estamos recordando. Dice la palabra de Dios, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces, eso se llama fe. Esa es la fe que muestra realmente que le obedeció y le creyó a Dios. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, en la mente de Abraham, o sea, no le cabía eso, ¿cómo va a ser eso? Pero miraba hacia el futuro en la obra redentora de Cristo, de ese cumplimiento en el futuro. Claro, le iba a dar una tierra y eso todo se desarrolla, todo el panorama y toda la historia del pueblo de Israel, pero ellos estaban mirando hacia el futuro, a un cumplimiento eterno. Entonces, esto explica la naturaleza de la tierra prometida. Es una ciudad celestial edificada por Dios y no por el hombre. Pero el peregrinaje a Abraham también nos debe alentar. ¿De qué manera? Que tenemos aquí un peregrinaje y pronto pruebas en esta tierra, pero nuestra mirada es en los cielos, ¿vale? La historia en Génesis registra que Abraham deambuló el resto de sus días y pues la única parcela de tierra que oficialmente poseyó en toda su vida fue la tumba que enterró a su esposa. Entonces, fíjense cómo andaban por allí, y eso de la única parcela, la única tierra, eso está en Génesis capítulo 23, de los que ya han leído, y ahí es donde se encuentra todo este relato de lo que tuvo Abraham. La Porque prueba el pedazo de tierra,
Su pedazo de tierra no era esa posesión, su tesoro, su precioso, no, él estaba mirando hacia la promesa de Dios eterna. Y ahorita vamos a ver de pronto cómo se entendió en ese desarrollo parte del cumplimiento de la promesa en tener una tierra física, pero también en la mirada hacia el futuro de entender de esa ciudad celestial. Y al igual que Abraham, si comparamos su fe, nosotros, hermanos, hemos sido llamados de nuestro hogar natural en este mundo al país celestial de Dios. ¿Ustedes han leído, algunos han leído El progreso del peregrino? No. No. Para que lo puedan leer. Los animo para que lo puedan leer y ahí se van a dar cuenta cómo es el peregrinaje, se llama El progreso del peregrino. El peregrino, hasta llegar a la ciudad celestial. Correcto, camino a la ciudad celestial, con pruebas, con luchas, con dificultades, pero nuestro lugar no está aquí en la tierra, hermanos. Por eso dice Pablo en Efesios que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y todo eso se recuerda en la Biblia entera, que no es un pedazo de tierra. Por eso dice el Señor, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Háganse tesoros en el cielo. Colosenses capítulo 3 dice, pongan su mirada en el cielo. ¿Dónde? Donde está Cristo sentado. Nuestro lugar está en los lugares celestiales. ¿Sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué quiero tener terreno acá en la tierra? Pues suena como una exageración. ¿Por qué quiero tener posesiones acá en la tierra? Porque nosotros creemos que tenemos ese lugar esa posesión en lugar de Dios, y queremos hacerlo nuestro propio tesoro porque aún todavía tenemos esos temores. Por eso nos recuerda vez tras vez que nuestro lugar no está aquí, está allá, ¿vale? Eso es un tema reflexivo. Ahora, en segundo lugar, observa que ahí en el versículo 2, Dios hará de Abraham una gran nación. Eso es lo que seguimos reflexionando. ¿Cómo? Al entender el desarrollo del reino de Dios. Esta nación es el pueblo de Dios. De Abraham descenderá ese linaje santo que se originó con la mujer y que eventualmente dará a luz al Salvador del mundo. Y esto queda claro ahí en el versículo 3, que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. A los que me maldijeran. Interesante acá lo que continúa y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Lo que leímos ahorita en Gálatas capítulo 3, apuntando a esa realidad de una culminación o una consumación en un lugar eterno. Aunque Abraham y sus descendientes forman una sola familia, una sola nación, aquí la bendición es para todas las familias. A través de la relación especial de Dios con los descendientes de Abraham, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede arrepentirse de sus pecados. Es el evangelio que nosotros proclamamos. ¿Para qué? Para que las personas pongan su confianza en el Señor Jesucristo para recibir perdón de pecados y la vida eterna y una relación firme con su Creador, con el Dios eterno. Entonces, todo esto está muy bien, pero ¿cómo va a ocurrir todo esto? Ahí lo que hacemos es saltarnos al capítulo 15, que es donde se muestra esa consecución, ese progreso, y qué es lo que dice el capítulo 15. Entonces, quiero otro personaje aquí que me pueda leer o que pueda leer capítulo 15, versículos 2 y 3. A ver, otro hermano, otra hermanita. Yo. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Gracias, Diego Alexi. Entonces, fíjense que ahí en ese contexto, en esa historia, Abraham tenía alrededor de 75 años cuando se hicieron las promesas del capítulo 12. Y a lo largo de toda su vida, su esposa Sara había sido estéril. Esa historia la hemos repetido y a veces nos parece interesante. Dice, wow,
sea, eso es uno de los milagros que después de 90 años Sara tenga un hijo. ¿Sí? Y dice, pero ¿cómo es eso? Pues es Dios que está orando allí. Entonces, ahí Abraham comienza a dudar si algún día realmente llegaría a tener un hijo. Mucho menos una nación entera iba a salir de su vejez. ¿Sí? Así que Dios reafirma su promesa a Abraham. ¿Sí? Ahí en el capítulo 15, en el versículo 6, ¿puedes leer el versículo 6? Por favor, Señor. Alex. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ok, ¿y cuál es la palabra clave en ese pasaje? Que Creyó. Abraham creyó. Abraham creyó. Y es algo que es difícil de nosotros como seres humanos realmente llegar a creerle a Dios. Y fíjense que la fe no es solamente neotestamentaria, es desde el comienzo de la historia. Abraham creyó y es lo que nos identifica a nosotros desde ese momento que en Cristo nosotros tenemos esa vida por creer solamente en las promesas y en la verdad del Evangelio. Abraham es contado como justo a los ojos de Dios por su fe. Y esas son las buenas noticias para Abraham después de haber visto cuán pecaminosa es la humanidad. Entonces, fíjense que Dios está manteniendo esa promesa, esa restauración. Dios no se quedó quieto, él mantiene activa realmente la verdad para que otros vean esa verdad y para que la gracia común de Dios se mantenga firme. Dios todavía está protegiendo sus promesas o está llevando a cabo sus promesas. Abraham evidentemente es un pecador al igual que el resto de los hombres, pero es contado como justo por su fe en Dios. Y esta es una doctrina, lo que estamos viendo, lo que Pablo frecuentemente nos está recordando en Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 3, lo que acabamos de leer hace un momento. Y este término que usa Pablo lo usa para demostrar la única forma en que podemos ser justificados ante Dios. ¿Cómo? Mediante la fe y la sola fe. Dios da a ello la fe, por consiguiente, hay un arrepentimiento, porque nos permite creer solamente por lo que Dios obra en la vida del creyente. La Biblia es muy clara en que nadie o nunca nadie podrá, por su buen comportamiento, por sus buenas obras o por asistir a la iglesia, eso lo hemos repetido, por bautizarse o por cualquier otra cosa hecha en sus fuerzas, ganar esta justicia necesaria. Pero podemos recibirla por la fe. Fíjense desde dónde está. Entonces, aquí hemos visto algo acerca de las promesas de Dios, de un pueblo y en el obstáculo que Dios ha puesto soberanamente en el camino. La infertilidad de Sara, hemos visto una característica importante de este pueblo, que es la fe. La fe. Quiero hacer aquí como un anexo, pero bueno, quiero seguirle diciendo, pero ahorita quiero compartirles pantalla cuando hablamos acerca de la Tierra, pero bueno, ya les voy a mostrar y compartir pantalla un poco, hacia dónde se desencadena todo esto. Ahora, en tercer lugar, consideremos el gobierno de Dios sobre su reino. Significativamente, este aspecto del plan de Dios no es tan claro en la historia de Abraham, pero eso tiene sentido porque es parte en la que el pueblo falló al vivir en el huerto del Edén. Por tanto, no tiene sentido que Dios simplemente reimponga su gobierno. En cambio, el gobierno de Dios tendrá que tomar una nueva forma y eso es precisamente lo que estamos viendo. Entonces, Dios restaura y Dios pone un nuevo camino, un nuevo rumbo para que todas las cosas funcionen de acuerdo con su gobierno. Entonces, echando un vistazo ahí en el capítulo 15, donde Dios hace un pacto con Abraham, en el capítulo 15, versículos 8 en adelante, vemos un pacto, en ese contexto es una unión y un acuerdo solemne entre dos partes, con términos y condiciones que solo pueden ser quebrantados bajo la pena de muerte. Entonces, cuando leemos ahí en el capítulo 8, perdón, en el capítulo 15, vayamos un momentico allá.
Dios le dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Me gustaría que lo leyéramos un poquito. Les voy a leer acá el capítulo 15, versículo 8, dice la palabra de Dios. Entonces Abraham le preguntó, ¿a quién le preguntó? A Dios. Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Está hablando en el contexto de poseer la tierra. El Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Versículo 12. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Aquí Moisés está narrando y les está recordando al pueblo su historia y lo que deben entender para que en ese peregrinaje en el desierto, vamos a verlo en los próximos días, recordaran de dónde Dios los está sacando, pero está cumpliendo sus promesas. Versículo 14. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, aquí lo que está haciendo es ratificando ese pacto. ¿Qué va a hacer? A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los kenitas, de los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos y todos eseos. Entonces, fíjense la magnitud de la promesa de Dios y hasta dónde iba a llegar todo esto. Ahora, pone unos elementos allí y quiero que vean de pronto cómo era esto gráficamente, lo que podría pasar. Solo encontré esta imagen para poderles mostrar algo muy parecido a lo que podría suceder o lo que sucedió en ese momento. Partían los animales por la mitad. Esto no se ve tan Hollywood, pero es una representación algo gráfica para que puedan comprender qué era lo que pasaba. Los pactos, antiguamente, cuando hacían estos pactos, lo que hacían era partir los animales y era el convenio que había para llevar a cabo esa promesa que una de las partes hacía o las dos partes hacían. Si había un incumplimiento de las partes, si había un incumplimiento de lo que se había prometido, sencillamente era decir que me suceda lo que le sucede a sus animales. O sea, si se partieron por la mitad, que me suceda a mí lo mismo. Ahora, ¿quién está haciendo el pacto aquí? Dios con Abraham. Dios con Abraham. Aquí Abraham no está poniendo nada. Dios es el que está estableciendo este pacto. Entonces, Dios lo va a llevar a cabo y no le va a pasar lo que le pasa a sus animales. Por eso pone y establece eso. ¿Ya? Y aparece, decía que aparecía, que sucedió que cuando ya se había puesto, hubo densas tinieblas, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales, por las mitades de los animales. Dios estaba reconfirmando ese pacto de lo que iba a pasar allí, dándole a entender a Abraham, mira, esto te lo confirmo y te lo reconfirmo que así va a ser y esto, me he dicho, no se va a incumplir.
Ahora quiero que noten un pedacito acá respecto al tema de la tierra. ¿Sí? Algo que de pronto me está devolviendo. Y es que ahí en Génesis capítulo 15, versículo 8 perdón, 18, está diciendo que les iba a dar una tierra. Evidentemente les dio una tierra en posesión. Y si ustedes saben un poquito de geografía, se han visto en un mapa lo que se ve actualmente como el pueblo de Israel o la tierra o la nación de Israel, lo que se ve actualmente, pues en realidad no es el cumplimiento completo de la tierra que llegaron a poseer. Piense hasta dónde iba. Dice la palabra que desde el río de Egipto, bueno, acá me faltó un poquito, es más abajo, hasta el río Éufrates. Entonces, todo lo que se ve acá, eso era lo que Dios le entregó, lo que le iba a entregar en posesión a la descendencia natural de Abraham. Ahora, literalmente está, ¿sí? ¿Y en qué momento se llegó ese cumplimiento de adquisición de esa tierra? Cuando vemos en Primera de Reyes, capítulo 4, versos 20-21, ¿cuál fue de los reyes más prósperos que hubo en Israel? Salomón. Con Salomón se cumplió este pacto. Cuando hablamos de un pacto es recibir una tierra, ¿sí? Física. Pero esto apuntaba a una tierra celestial, ¿ya? Pero ahí en Primera de Reyes, capítulo 4, versos 20-21, está mostrando hasta dónde era el imperio, el poderío de Israel, ¿sí? Que lo vemos con el reino de Salomón. Era todo esto, ¿sí? Entonces, ahí es donde todos ellos llegaron a comprender que ahí con Salomón adquirieron toda esa tierra prometida. Ahora, ¿los judíos están esperando actualmente una tierra prometida? Sí, ellos todavía están peleando por tierra, pero ya no saben que eso ya se cumplió hace siglos. Lo que deberían esperar por la fe en el Señor Jesucristo es la tierra celestial, pero no creen en Cristo, lamentablemente. Pero hasta allá apunta todo esto. Sigamos. Ahora, a diferencia del gobierno de Dios que vimos ahí en Génesis capítulo 2, donde el pacto dependía de Adán y Eva por las obras, por obedecer, ellos debían cumplir su parte del acuerdo. Este pacto que estamos viendo aquí, el pacto en Génesis 15, versículos del 8 al 18, lo que se manifiesta es unilateral. Solo Dios y depende únicamente de Dios. Dios no se equivoca, no se va a equivocar y no se equivocó en toda la historia, no se ha equivocado. En el capítulo 26 leemos acerca de cómo las promesas del pacto se transmiten ahora hacia sus otros hijos. Entonces, al hijo de Abraham. ¿Quién es el hijo de Abraham? Isaac. Y cómo luego son transferidas a su hijo. El hijo de Isaac es Jacob. Lo vemos en el capítulo 35. Entonces, en todo esto tenemos un pueblo, un lugar, y aunque menos claro, pues vemos un gobierno. La idea es que Dios era el que gobernaba aquí, porque era el que ponía la promesa, era el que ponía el pacto, y ese pacto no era inquebrantable porque era jurado por Dios mismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos abrimos paso tan lentamente a través de esto? ¿Por qué de repente Moisés, que está escribiendo esto, se enfoca aquí de estas cosas? Después de todo lo que vemos en el capítulo 1 al 11 de Génesis, esto tiene un alcance impresionante. O sea, eso no queda ahí al azar. O sea, Dios está hablando, Dios establece todas estas cosas y esta ruta para que se lleve a cabo sus promesas en cumplimiento. Lo que vemos aquí es que nos centramos en el trato de Dios con un hombre, con Abraham, porque a partir de él, en estas promesas, vemos el punto de partida
del plan de redención de Dios. Mientras él toma las piezas que fueron rotas allá en el Edén, cuando expulsó a Adán y Eva, todo eso roto, el pueblo de Dios, el lugar de Dios, el gobierno de Dios, comienza a unirlas para hallar esa restauración, para que se dé ese cumplimiento. Y de la historia de Abraham, ya pasamos a la historia de Isaac, porque esas promesas dadas a Abraham no se cumplen en el tiempo de Abraham, sino que son transmitidas a su hijo. Así este linaje familiar se convierte en el linaje de la promesa, que es lo que vimos en Génesis 3:15. Quiero pasar un momentico ahí, no sé si hayan preguntas hasta el momento y continuamos. Espero que todo esté bien. Muy sencillo, ¿sí o no? Ok, ok, ok. Ok, listo. Bien, entonces, Abraham finalmente tiene un hijo y naturalmente podríamos preguntar, ¿este es el hijo prometido? Sí. El segundo hijo. Ah, muy bien. O sea, ¿quién es el hijo prometido? Isaac. Muy bien. Entonces, lo que vamos aquí viendo, a medida que vamos leyendo, descubrimos que la respuesta es Isaac, prometido a Abraham, que iba a darle un hijo. Pero la pregunta la amplío. ¿Es este hijo prometido del Génesis 3:15? No. No. Ah, no. Entonces, no es. Viene la línea, viene la descendencia y ahí empieza desde su linaje a marcar esa pauta para que sigan mirando a Cristo. Isaac comete muchos de los mismos errores que cometió su padre. La embarró. Y pasa que Isaac muere sin ver el cumplimiento de las promesas. Entonces, lo que se ve en esta historia es que cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero cuando dice Romanos que la paga del pecado es muerte, o sea, que ellos hay muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte y nunca ven la promesa, pero saben que están viendo la promesa. Nosotros lo vemos hacia atrás, ya vino nuestra promesa y ahora nuestra promesa hacia el futuro en la consumación. Ellos estaban esperando que viniera el Salvador sabiendo que había esa promesa, pero la promesa cumplida no era Isaac. Era parte del proceso, pero no era la simiente de la mujer. Venía de ahí, ¿sí? Por eso Dios resguarda todas esas cosas. Ahora, Isaac no muere sin dejar un heredero por el cual las promesas pueden continuar. Entonces, ¿es su hijo Esaú quien recibirá la bendición y hará avanzar el reino de Dios? No. 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 Tampoco fue el primogénito, fue el segundo, Jacob. Ahí es donde uno empieza, ahí uno empieza como a analizar, ok, si Esaú fue el primogénito, ¿por qué no continuó por ahí la línea? Eso es algo como muy interesante. ¿Alguien levantó la mano por ahí? No sé, ¿iba a decir algo? Miriancita, ¿vas a decir algo? Sí, cuando Rebeca, ¿Rebeca? sí. Bueno, cuando la esposa Rebeca de... es de Isaac. La Sí, esposa la de esposa, Isaac. es que a mí se me confunden las dos. Y Cuando estaba Rebeca embarazada, favoreció Rebeca. a Jacob. cuando ella estaba embarazada, Rebeca. Rebeca, sus hijos estaban peleando en su vientre y ella va donde el Señor Sí. y le pregunta qué está pasando. Y el Señor le explica Eso que es. hay dos naciones en su vientre y que ahí le dice que el menor será el que Le servirá gobernará, al el que menor. guiará, El mayor no el servirá primogénito. El mayor menor. servirá al menor. Exactamente. Gracias. Fíjense que eso inclusive dentro de los planes patriarcales
era como se veía, pero no en el plan de Dios. Porque en la cultura o lo que nosotros vemos culturalmente, eso viene de linaje heredado, al primogénito, pero resulta que aquí entra la historia Jacob, y Jacob no era el primogénito, Jacob era el segundo. Por eso su nombre significa usurpador, ¿sí? O el que usurpa, o el que roba algo, ¿sí? Suena muy feo. ¿A quién le gusta que le llamen Jacob? ¿Sí? Es muy raro, pero a veces esos nombres son como fuertes, pero tenía esa significancia de sus actos. Claro, en la mente de Dios, en el plan de Dios es diferente, porque aquí lo que estamos hablando es de la elección de Dios para llevar a cabo su plan. Y vemos aquí la doctrina de la elección de Dios. Tremendo. No es el tema, aunque el patriarca mostraba el ejemplo al pueblo de, mire, Dios prometió eso, vamos para allá y vamos a caminar juntos de esta manera. Pero Dios aquí establece de manera diferente la ruta en cuanto a la elección y nos abre la mente, los ojos para que comprendamos que no es como nosotros querramos. Si ustedes ven la historia de Isaac y de Rebeca, una bonita historia como para hablar de matrimonios, cómo es el diálogo y cómo es la comunicación, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Cómo el uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado. Pero aquí el punto central es qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios establece y cómo es lo que va a manejar o cómo lo va a llevar a cabo para que se cumpla su plan. Esa es la elección de Dios. Es la doctrina de que algunos recibirán la gracia. Y esos algunos son los escogidos de Dios o por Dios exclusivamente por los méritos de la gracia y no por lo que ellos hayan hecho. Si ustedes recuerdan a Esaú, decían que Esaú era velludo, ¿sí? Y el otro simplemente era como Pelirrojo, lampiño. dengue, lampiño, así como yo soy bien lampiño, miren, ¿sí? Pero Isaac veía más en la figura de su hijo, como decía, este sí es el hijo de la promesa. Pero Rebeca no lo veía de esa manera. Ahora uno puede preguntar, ¿quién tuvo más fe? Bueno, es como para otro estudio, pero no se trata de eso, sino ver que Dios sigue su historia. Entonces, las preguntas que podemos formular acá es, ¿por qué razón escogería Dios a un hijo en lugar del otro? ¿Era Jacob más justo que su hermano Esaú? No, era el plan de Dios. Era el plan de Dios, correcto. Y eso, ok, bueno, es el plan de Dios, pero ¿cómo sabemos eso? Pues la palabra de Dios nos lo revela, nos muestra que Dios mismo es el que establece la pauta para que esto dé progresión a su voluntad y no a nuestra manera. Eso es algo interesante y cuando nosotros nos sujetamos a la elección de Dios, descansamos en que, Señor, no es como yo diga, sino como tú digas. Eso nos da también tranquilidad de decir, ¿yo por qué no me merezco esto? En el relato de Jacob y Esaú hay un desprecio por la primogenitura que de cierta forma es un emblema patriarcal, es llevar el estandarte y el hilo de la promesa de Dios, pero lo que se ve acá es tanto la elección de Dios como la responsabilidad del ser humano. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano? Creer, pero también cuál es el efecto de la caída, despreciar la voluntad de Dios. Lorena, ¿vas a decir algo? Sí, lo que decías al principio, Dios planeó permitir. Grábense esa frase, Dios planeó permitir. Está en el libro Providencia de John Piper, para que lo lean. Ahora, si creemos que Jacob fue escogido porque era más justo que Esaú o más fiel que Dios, entonces el resto de la historia de Jacob se vuelve muy confusa. No tendría lógica, porque pues tanto sufrimiento, tantas cosas, tanto que sucedió, y lo vamos a ver en este desarrollo. Entonces, ¿dónde vemos todo esto para encontrar una explicación? Entonces, lo vemos en Romanos capítulo 9.
Quiero que vayamos a Romanos capítulo 9 un momentico para comprender esta realidad de que eso no se lo inventó Rebeca, sino que realmente es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y una vez es lucha, oiga, pero ¿por qué si yo soy tan bueno, si yo soy tan buen mozo? O sea, ¿qué es eso? Sí, yo también parecido. No me hace falta ni siquiera cabellera, ya con eso me basta. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 9. Dice, de lo que dice la palabra del Señor, dice, porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces está recordando todo el panorama que acabamos de ver, la historia de la redención en el cumplimiento de la promesa. ¿Ya? Versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Entonces, Pablo está tomando toda esa historia para clarificar lo que en ese momento debe haberse clarificado. ¿No? Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco que no es por bien parecido, por sus acciones, y eso nos muestra que la salvación es por gracia y no por obras, no por el esfuerzo, no ni por tan velludo ni tan cazador que era Esaú, sino era por la elección de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. ¿Escucharon eso? Dios escogió ahí a Jacob antes de que cualquiera de los gemelos hubiera hecho algo bueno o malo. Entonces, es la voluntad de Dios. Y la razón por la que él escogió a Jacob fue para que el propósito de Dios, conforme a la elección de Dios, permaneciera. ¿Y cuál es ese propósito? Que la inclusión en la familia especial de Dios pueda venir no por obras, sino por el que llama. Es por Dios mismo, o sea, que a Dios le place. Ahora muchos dicen, pero entonces, ¿por qué Dios es tan injusto y no salva a mi familia? Dios no es injusto. Dios no es injusto. A mí me da tristeza decir esto y lo digo con temor, pero a la vez con tristeza. Mi abuelita tiene 96 años y sufrió un accidente en septiembre del año pasado y está postrada en cama. Y su vida ha menguado mucho. Está muy afligida. Y eso me genera tristeza porque en torno a mi familia no quieren, o sea, no quieren reconocer a Cristo como su Señor. Y me quebranto diciendo esto porque Dios tiene ese plan y yo podría decir, ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué no la salva? No, porque a Él le place que así sea, para que se cumpla su propósito, para que se cumpla su voluntad, para que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado, aún a pesar de las pruebas cuando personas ni siquiera son creyentes. Y aún así se cumple el propósito de Dios. Julio, ¿ibas a decir algo? Sí, es referente como lo que está diciendo ahorita la hermana. Y es que también en el desprecio, ¿no? Al despreciar la primogenitura, despreció la bendición del Señor, porque si bien le plació al Señor que naciera de primeras, era porque la bendición era para Esaú, pero la despreció. Y en la vida práctica nosotros hacemos eso muchas veces, despreciamos la bendición del Señor. Y ese fue un desprecio de la primogenitura y por eso también, digamos, el Señor es consecuente con los actos que nosotros hacemos. Despreciamos la bendición y tenemos consecuencias con eso, que fue lo que pasó con Esaú. Tristemente, y ahí Dios no es un Dios injusto, porque muchos se pegan de ahí para decir, ¿por qué Dios, cómo así? Si Dios estableció que por un tema patriarcal, que el primero y eso, ¿por qué así? No, es que Dios es un Dios de orden. Dios no se equivoca y por ahí es donde establece todas las cosas.
nosotros, como bien dice Julie, como seres humanos caídos, finitos, pero que por la gracia de Dios somos redimidos, tenemos otra visión, pero el que no entiende de estas cosas simplemente va a querer hacer un mal menor o un mal mayor, ir en contra de Dios, ¿no? O sea, no entiende esto y siempre quiere darle la espalda a Dios. Sigamos, ya casi vamos concluyendo. Creo que nos falta la mitad, hermanos. Entonces, esa pregunta es clave aquí. Nosotros podemos ver la importancia de todos estos temas de Dios revelados en esa familia, la familia de Abraham, de Isaac, y ahora entra el ruedo Jacob. Pues aquí lo que hacemos es aprender todo acerca del pueblo de Dios, como Dios está llamando y está cuidando. Ellos pasan a ser parte de ese pueblo de Dios al ser llamados por Dios por la fe, no por descender físicamente de Abraham. Dios está llamando y está resguardando. En el Nuevo Testamento tenemos una confrontación del Señor Jesucristo con los fariseos y dice, nosotros somos hijos de Abraham. Pero eso hacia allá no apuntaba a esto, realmente apuntaba era al linaje real y era por medio de la fe, creer en la obra redentora mirando a Cristo. Pero no aceptaron, simplemente pensar que pertenecen a un linaje familiar, ya con eso se tiene ganado todo. Por eso no es ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, con nada. Por eso dice que nosotros hemos sido rescatados es por la sangre de Cristo. No, nuestro linaje no depende de lo que se tenga, de lo que somos, ni el estatus, ni nada. La Biblia dice que el que se gloríe, que se gloríe en el Señor, porque de Él somos. Entonces, a través de esta familia de Isaac, ya para ir continuando y metiéndole un poco el acelerador, por medio de Isaac aprendemos un poco más acerca del plan de redención de Dios. Entonces, podemos comenzar desde cero con su hijo. O sea, como que ahora, bueno, arranquemos otra vez. Sigue Jacob para ver qué podemos aprender allí en toda esta historia. Vamos a ver qué sucede. Vamos a continuar ahora con Jacob. Y surge la otra pregunta. Con Jacob era el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. No, era la línea. Continuaba, como iba la línea. Continúa la línea. Entonces, de Jacob crecerá la gran nación que Dios prometió a Abraham. Entonces, fíjense, Abraham tuvo un hijo, Isaac tuvo 2 hijos, y ahora Jacob va a tener muchos hijos. ¿Sí? Bueno, yo tengo listado acá, sino por tema de tiempo. Si ustedes me piden, o los voy a subir al Classroom, les subo todo esto para que desee consultar, simplemente es para que tenga este registro y puedan verificar en dónde se relaciona, en dónde entra cada hijo, de quién le nació. Jacob tuvo, ¿cuántas esposas tuvo Jacob? 2 esposas y 2 concubinas. Muy bien. ¿Y cuáles eran? Eran Lea y Raquel las esposas, y Bila y no me acuerdo el nombre de la otra. Silpa. Empieza por Sil y termina en Pa. Sí. Muy bien. Entonces, al final tuvo 13 hijos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, 12 varones y Dina. Ok. Entonces, continúa la historia. Entonces, nos enfocamos en toda esta historia de Jacob. Hay un listado, hay un bosquejo específico, cómo se desarrolla esta historia. Pero para ir concluyendo, para ir mirando cómo va terminando Génesis, nos enfocaremos en una persona en particular, porque hay un porcentaje grande de la historia donde se va a ir concluyendo todo este tema del linaje desde una familia y donde va dando introducción al éxodo que vamos a ver dentro de 8 días. Y es con la persona de José. Y estudiamos así rápidamente la historia de José y vayamos a Génesis capítulo 37 y vamos a leer unos versículos en particular. Génesis 37.
Génesis 37, ¿qué, Juanca? Génesis 37, del 9 al 11. Otro hermano que me ayude leyendo por acá, porfa. 37, 9 al 11. Si quieres lo leo. Porfa. Después José tuvo otro sueño y se le contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se le contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Wow, tremendo. Entonces ahora acá el escenario cambia. La historia de Jacobo es muy linda, es hermosa, igual tiene cierta importancia, pero ahora nos enfocamos en este proceso donde se ve esa profecía de José y de lo que va a suceder para darle continuidad al plan de Dios. Este sueño que José tiene es la profecía del futuro y rol de este personaje de José como Salvador. Ahora, ahorita vamos a ver un poquito, si nos alcanza el tiempo, como un aspecto tipológico entre José y el Señor Jesucristo, cómo apunta, cómo se relaciona. Entonces, ahí podemos ver en la historia que sus hermanos no están precisamente contentos, ni son optimistas con su hermano menor. Ahí en el versículo 11, dice que ellos sentían celos, sentían envidia. Al final del capítulo, venden a José como esclavo a Egipto. Allí logra abrirse paso hasta ocupar un importante cargo, pero cuando es traicionado por la esposa de su amo, toda esta historia es simpática, es arrojado a la cárcel y aún así nos da ejemplo para ver que Dios sigue mostrando su gracia y su misericordia y su cuidado. En ese relato de la historia, después de muchos años ahí en prisión, José finalmente es puesto en libertad. Pero esta vez por la obra de Dios mismo, llega a ser el primer ministro de Egipto. Llega a ser el segundo al mando de Egipto. El faraón lo pone a cargo de sus ministros, de sus suministros, de todas estas cosas, de alimentos para la nación. Y cuando una hambruna terrible golpea al país, la sabiduría y la previsión de José, las cuales él atribuye a Dios, no es que él las tiene por su propia gracia, su propia obra, sino por la gracia de Dios mismo, ¿sí? Pues Dios salva a los egipcios. Es Dios el que está obrando por medio de José. Asimismo, se salvan muchas otras naciones vecinas, incluidas su familia allí en Canaán, que es donde continúa el relato, para después llevar a su familia allí. Ahora bien, suceden muchas cosas en esta historia que podríamos observar, pero nos enfocamos en una sola. Les damos la respuesta de José cuando se encuentra nuevamente con sus hermanos después de todos sus problemas. Los mismos hermanos que lo vendieron y le causaron tanto sufrimiento todos esos años antes. Entonces quiero que vayamos al capítulo 45 y miremos solo el versículo 4 y 5. 45, 4 a 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Está en el contexto de José con sus hermanos. Y el versículo 4 dice así. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Bueno, yo le estoy poniendo el tono. No sé cómo habrá sido esa cena. Versículo 5 dice, ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Entonces, esto es interesante y es hermoso a la vez cómo Dios sigue protegiendo y cuidando su propósito para que todo se lleve a cabo.
Dios cumple su propósito. Ahí en el capítulo 50, más adelante, ya terminando, sí es en el capítulo 50. Sí, al final los hermanos de José, cuando muere Jacob, dice los hermanos, bueno, ahora sí que ya no está nuestro padre, pues ahora sí como que se va a vengar de nosotros. Y ahí en el versículo 20, el capítulo 50, me parece tan hermoso algo que él mismo dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Quiero que pensemos un momento, porque el tiempo voy a sintetizar acá, porque ya se nos fue la hora y media. Y es que relación tiene todo esto con la obra de Dios. Se ve la gracia de Dios manifiesta a través de estas páginas, cómo preserva, cómo cuida, cómo protege. Es la demostración de la gracia de Dios. Ahí en esto vemos con el ejemplo de José una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirles eso si alcanzo, simplemente para que puedan observar y cómo se cruzan las cosas como muy parecidas en la vida de José, hablando como tipológicamente de Cristo, cómo vislumbraba la verdad del Evangelio antes apuntando a Cristo. Y es que José era amado por su padre, ¿sí? Dios también, el Señor Jesucristo de igual manera. Acá está la relación y los pasajes. Simplemente es una asociación para poder sacar cómo esto conecta con el Evangelio y cómo nos hace ver la verdad por medio de Cristo. Era enviado a sus hermanos, ¿sí? Era rechazado y vendido. Cuando dice Jesús, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero también dice que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata en su sacrificio. Sufrió injustamente. Cristo sufrió injustamente. Tentado pero sin pecado, cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, cuando Cristo es tentado por Satanás, pero sin pecado el Señor Jesucristo. Después dice que es exaltado después del sufrimiento. ¿Cómo es exaltado José? En un alto cargo. Cristo es exaltado, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús pues podamos obedecer. Proveyó salvación a muchos. José salvó a muchos de morir de hambre. Ahora, el Señor Jesucristo proveyó salvación a sus escogidos, a los que creen en su nombre. Eso es hermoso. Y reconocido al final por sus hermanos. Sus hermanos lo reconocieron a José y se reconciliaron. Y así es Jesucristo. Dice Hebreos, el autor de Hebreos, que él no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque él sigue mostrando esa reconciliación a un pueblo que solamente por la sangre del Cordero. Creo que paremos aquí, mis hermanos. Todo esto nos debe apuntar a que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Yo lo he repetido durante toda esta lección, durante todo este tiempo, y no se cansen que cuando yo diga todas estas cosas, sencillamente es para que se nos quede grabado. Como en este peregrinaje, en este recorrido, Dios sigue mostrando esa gracia y como ahora nosotros somos esos beneficiarios de esa gracia. ¿Cómo termina Génesis? ¿Cómo termina Génesis? Con muerte. La muerte de Jacob. 50. Muere José. José.
y quiere que le lleven sus huesos, que lo saquen de Egipto. Entonces, ahí en el versículo 26 dice que murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Ya, esto comienza con vida y termina Y con muerte. finaliza. Tremendo, ¿no? Pero no queda ahí, porque la historia continúa. Entonces, al terminar Génesis, empezamos a ver al pueblo de Dios creado. Todavía están bajo el gobierno de Dios, pero están fuera del lugar de Dios. Entonces, ahí es donde tendremos que esperar al siguiente capítulo de la próxima semana para cómo se desarrolla, cómo seguimos viendo este panorama, esta historia de la redención. ¿Hay preguntas? ¿Hay algún aporte que edifique? Pueden abrir los micrófonos, pueden hablar, como dice Pablo en Corintios, decentemente y con orden. Lucena. No sé si será una pregunta tonta, pues no he encontrado la respuesta. Dios escogió como su línea para el Señor Jesucristo a Judá en vez de José. ¿Por qué sería? Es una muy buena pregunta. Y dentro del relato podemos ver que Judá es de los hermanos de José que no quiso que mataran a José. Sí. Entonces, por ese lado viene el hilo escarlata. Igual también cuando hay la profecía de Israel acerca de sus hijos, ahí habla también acerca de ese Mesías. El versículo 10 del capítulo 49. Miren lo que dice acá, versículo 10 del capítulo 49. Dice, el cetro no se apartará de Judá. Eso está hablando de un linaje y de una, ¿cómo se dice? Preservación de un trono. Fíjense lo interesante de esto es que, ¿quién escribió esto? Moisés. Moisés. Todavía no había un rey en Israel. Entonces, desde ahí está profetizando lo que va a suceder siglos más tarde. Él dice, el cetro no se apartará de Judá. Cuando hablamos de cetro es un reinado, un gobierno, un rey. Dice, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Aquí está hablando también de ese cumplimiento en el Mesías. O sea, Silo es también otro nombre para Mesías. Pues es como la forma como se va mostrando y en el cumplimiento. Ahora, la pregunta es, ¿sí fue realmente por eso? Que por haber preservado la vida de José. Podemos recordar inclusive lo que vimos hace un poco por Jacob, porque escoge a Jacob y no a Esaú. Y podemos concluir de la misma manera, porque a Dios, por esa linaje, por esa línea, es que le plació. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo viene en el cumplimiento por un pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, y viene la línea, viene la línea, y la va a resguardar hasta el cumplimiento. Cuando entremos a Mateo, cuando entremos a Lucas y vemos el linaje, tanto de José como de María y todo, llega hasta David, y eso tiene una connotación histórica muy profunda, y Dios resguarda todo este linaje. Y no es una pregunta tonta, es muy buena. Bueno. Gracias. Listo. Listo, hermanos. Entonces, oremos y terminamos por esta noche.